Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. La entrevista que voy a realizar hoy es una de las más difíciles y duras para mí, y eso que en 4 años que llevo haciendo entrevistas las ha habido muy complicadas, pero hoy hace un mes que murió mi gata Gana, de 13 años, que muchos la recordaréis porque solía salir en cámara cuando grabábamos y era toda una youtuber. Una amiga me preguntó si era buena idea hacer esta entrevista justo este día y yo pienso que sí, porque la persona que voy a entrevistar me ayudó mucho a través de sus libros y yo quiero devolverlo ayudando a otras personas que como yo están pasando en estos momentos un duelo. Entonces paso a presentar a la persona que voy a entrevistar, que es Laura Vidal, la creadora de Huella Emocional. Estudió asistencia técnica veterinaria, lo que la llevó a trabajar como auxiliar durante muchos años. Y después de perder a los animales con los que compartía vida, sufrió un duro proceso de duelo, lo que le permitió encontrar su misión en la vida, aprovechando su experiencia personal: ayudar a otros a superar el duelo por la pérdida de sus animales. Imparte talleres, charlas y escribe, y es autora de Espérame en el arco iris, Cuando ya no estás, Una huella eterna y Conmigo siempre. Bienvenida, Laura, a la Asociación Capernaum. Hola, muchas gracias. Estoy, súper feliz de estar aquí y compartir un ratito juntas. Exactamente. Bueno, en tus libros, en todos empiezas diciendo que no vas a utilizar la palabra mascotas. ¿Por qué motivo? Porque hay una explicación. Creo que a día de hoy estamos viviendo un cambio de paradigma en nuestra sociedad en lo que se refiere a los animales y mi sensación es que años atrás los animales efectivamente eran mascotas, que la palabra mascota ya significa objeto que me da buena suerte, ¿no? Creo que ha sido un poco para cosificar a los animales, pero creo que, gracias a Dios, estamos avanzando y a día de hoy hay muchas personas para las que sus animales no son mascotas, son un miembro más de su familia con plenos derechos, vamos. Ya se empieza a hablar de familias multiespecie, en lo que no hace falta ser de la misma especie para ser familia. Los animales ya no son considerados algo por debajo, sino un igual, y por eso en mis libros intento no usar nunca la palabra mascota, sino compañeros de vida, los animales que viven con nosotros, peluditos, unos, vamos a decir, unos nombres que yo creo que van mucho más acorde a lo que los animales significan para un número grande de personas, entre las que estamos nosotras. Exacto. Yo además durante la entrevista voy a usar más la palabra animal que a lo mejor peludito, porque claro, si a alguien se le muere la tortuga, pues no es peludito. Entonces, generalmente en todas mis preguntas va a ser animales para que nadie se sienta excluido en esta entrevista que vamos a hacer. Bueno, y que va a servir, porque ya lo veremos más adelante con las preguntas que te haga, que es lo mismo un duelo de una persona que de un animal. Pero bueno, eso más tarde. Aunque sabemos que vamos a morir, la muerte siempre nos coge sin saber qué hacer. Hay mucha gente que se ofende cuando le hablas de la muerte. Para otras personas es traumático hablar de que nos vamos a morir. Y pensamos siempre que tenemos el control de nuestra vida, que no nos va a pasar nada ni a los que queremos. Y entonces vivimos como si nunca fuéramos a morir y lo que dices tú, morimos sin haber vivido siquiera. Entonces, nadie nos enseña realmente a hacer frente a la muerte. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Y por qué crees que es tan doloroso este proceso que sabemos que vamos a pasar todos? Como muy bien has dicho, la muerte es uno de los grandes tabús que a día de hoy imperan, ¿no?, en nuestra sociedad. Hay muchos tabús que han ido cayendo, pero yo creo que la muerte es el último y el más grande de ellos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso como hablamos de los animales? Pues que una persona empieza a compartir su vida con un animal, sabe que ese animal tiene un ciclo de vida más corto, pero no se prepara, no quiere ni pensarlo, no quiere ni oír hablar de que eso va a pasar, entonces vivimos de espaldas a la muerte, ¿no? Y yo creo que vivir de espaldas a la muerte, lejos de lo que nos imaginamos, que es como, ay, qué bien, es lo mejor, ¿no? Porque si tienes a la muerte presente, Dios, qué horror, es horrible.
y es todo lo contrario. Yo digo que hay que usar la muerte como brújula. La muerte es, por un lado, la que nos va a decir, nuestro tiempo es finito, no vamos a estar aquí para siempre, ni nosotros ni los que amamos. Entonces, disfruta el momento que estás viviendo. No te puedes imaginar la cantidad de personas que cuando estoy acompañándolas en su duelo me dicen, es que yo cada vez que sacaba a mi perro iba mirando el móvil y ahora me gustaría dar marcha atrás porque creía que mi perro iba a estar siempre ahí, entonces no le di valor a muchas cosas que sí que le daban. Como hablamos, usar la muerte como brújula también nos dice, no tenemos el control de nada, todo puede pasar en cualquier momento, así que levanta el teléfono, llama a tu madre o a ese ser que quieres mucho y dile, te quiero, no sé, ¿no? Todas esas cosas que muchas veces se nos quedan dentro. Y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde, porque no nos esperamos que la muerte esté ahí. Es como que conscientemente, yo diría, mentalmente sabemos que para morirse no hace falta más que estar vivo. Cualquiera nos podemos morir en cualquier momento. Pero yo creo que inconscientemente es como que le damos la espalda a eso. No, no, esto no va a pasar, esto no me va a pasar a mí, esto es mejor ni pensarlo. Incluso es tan tabú la muerte que hay personas que creen que por hablar de ella o pensar en ella la van a traer. Sí, Y yo siempre digo, el cementerio está lleno de personas que no querían ni oír hablar de la muerte. Y ahí están, y ¿no? O ahí sea, está. la muerte es algo que va a estar sí o sí. Entonces, lo más sabio es intentar poco a poco integrarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú lo integras, cuando llega ese momento que llega y que a todo el mundo le va a llegar, tú estás un poco más preparada, un poco más abierta, seguramente has vivido cosas de una forma diferente porque sabías que esas cosas eran finitas, que cuando tú no quieres ni pensar en eso y vives de espaldas a eso, cuando llega la sensación de shock, de negación, de decir esto no es verdad, esto no me ha pasado a mí, esto no puede ser, o sea, es tremenda. Y eso, aunque no nos lo parezca, influye en el duelo, hace que un duelo sea un poquito más, entre comillas, llevadero y otro duelo sea más duro o incluso más largo. Vamos a hablar ahora de la muerte de nuestros animales, que pensamos que no se van a morir nunca. Y, por ejemplo, cuando se enferman, pues se nos echa el mundo encima porque no nos lo podemos creer. No sabemos qué hacer, intentamos negociar, intentamos pedir y suplicamos que no se vaya. Y claro, cuando llega el momento de la despedida, sobre todo si hay que eutanasiarlo, pues se nos cae el mundo encima y la tristeza es infinita. Sabes que dejar ir ese animal es muy doloroso, pero bueno, que se quede va a ser doloroso para ello. Eso ya lo he vivido y esta vez no he caído en eso. ¿Qué tenemos que hacer para facilitar el proceso de morir a nuestros animales? Bueno, me parece una pregunta súper interesante. Y es que como yo he acompañado a tantas personas, algunas las he acompañado desde que su animal estaba enfermo, entonces hemos vivido todo ese proceso, y es muy diferente cuando tú pasas una despedida consciente, las llamo yo, a cuando la pasas en lucha. Eh, un ejercicio que yo suelo hacer con las personas es decirles, bueno, imagínate tu muerte, ¿cómo te gustaría a ti morir? Y muchas personas me dicen en casa, rodeado de la gente que yo quiero y que me quiere, en un ambiente tranquilo, con una música de fondo, con un... Esto es algo que le podemos proporcionar también a nuestros animales. Lo que pasa es que, como hablábamos antes, hay que prepararlo. Hay a día de hoy muchos veterinarios, por ejemplo, que hacen una eutanasia en casa para que nuestro animal se pueda ir tranquilo en casa y no tenga que irse a un veterinario. No es lo mismo imaginarnos, ¿no? Bueno, pues el día que yo muera o el momento en el que yo muera, me imagino a mis seres queridos pues cogiéndome de la mano y diciéndome cosas bonitas, que por ejemplo, imaginar que te están chillando, que te están diciendo no te vayas, abre los ojos, no sé, ¿no? Entonces, yo siempre digo, preparar toda esa despedida en base a nuestro animal. ¿Cómo es como él va a estar cómodo? ¿Cómo le puedo yo facilitar esto para que sea lo menos estresante posible y que esté rodeado de un ambiente como nos gustaría a todos, de paz, de amor, de agradecimiento, que él pueda irse tranquilo, que es un poco lo mismo, ¿no? Eh, diciéndole, por ejemplo, a nuestro animal, tranquilo,
ha llegado el momento, estoy aquí a tu lado, te voy a acompañar, vete tranquilo que yo voy a estar bien. Aunque llore y aunque esté triste, llegará el momento en el que pase el duelo y estaré bien. Al final, eso es también quitarles un peso de encima, porque el ambiente, todo cambia. A veces creemos que nuestros animales no nos entienden, que no hablan nuestro lenguaje, pero ellos entienden muchas cosas, entienden las emociones, entienden las sensaciones que hay en ese momento, entienden nuestro tono, nuestra forma de hablar. Entonces, crear ese ambiente, como digo, en casa, a lo mejor con sus juguetes, con gente que él quiere, con música de fondo, hace que ese momento sea mucho más agradable para el animal y también para la persona le queda como una satisfacción de lo he hecho bien, ¿no? O sea, he podido organizar esto bien. Es verdad que, como decías antes, la vida no atiende de planes. Hay personas que se hacen estas expectativas, se lo planean todo, ay, pues mira, ya tengo el veterinario que viene a casa, ya tengo esto. Y luego pasa cualquier cosa que se escapa de nuestro control y la despedida es completamente diferente. Eso puede pasar también. Pero siempre que esté en nuestra mano, pues intentar, como digo, que sea una despedida consciente, que nosotros estemos medianamente preparados. Eso no quiere decir que no vayamos a llorar y que no vaya a haber dolor, pero sí que haya mucho amor hacia nuestro animal y que el foco, en vez de estar en mí, en mi dolor, en lo mal que lo estoy pasando, esté en él, que él esté cómodo, que él esté bien. A veces una cosa tan simple como darle agua, darle algo de comer que le gusta, ¿no? Son pequeñas cosas que hacen que ese momento luego sea más llevadero. Exactamente. A mí me pasó esta vez, yo el día antes de que pasara, de que tuviera que ponerle la inyección, no sabía que se iba a ir, evidentemente, pero como ya vi el asunto y ya me había pasado antes, yo le dije, mira, mami te da permiso para que te vayas si te tienes que ir. Digo, si te tienes que ir de viaje, vete porque mamá está feliz de que, bueno, de todo el tiempo que hemos vivido. Y cuando fue la despedida, porque además fue a la 1 de la mañana que me llamaron de la clínica y allá me fui yo en un taxi corriendo y agradezco poder haber llegado. Y ella murió en paz. Y yo eso es lo que le decía, porque yo lloraba desconsoladamente, pero eso se lo dejé claro. Digo, mira, te tienes que ir de viaje y mami en este viaje no puede ir contigo. Digo, tienes que irte, pero vete. Le dije todas las cosas y le demostré amor y eso me ayudó mucho, no en ese momento porque estás devastada, pero sí ahora que mira, hoy hace un mes es diferente. Es el poder despedirme de ella y que ella supiera que yo estaba allí, porque ya te digo, yo que he visto morir a más animales, ella murió en paz. Ella sí, se quedó como una bolita, además, más que tenía peso, porque con otros, sabes que cuando falleces, pues te quedas así, que se quedan, que se nota que ya no es tu animal, que ya no hay, no está, pero esta sí, fue muy curioso, digo, mira, fue muy diferente y a mí me hizo bien, y a ella también, porque pudimos estar juntas. Como decíamos, es que esos momentos parece que no, pero marcan Exacto. la diferencia. El sentir que dentro de lo malo ha sido algo bonito, que has podido expresarte, que como decimos, no siempre puede ser así, hay circunstancias que no Exacto. pueden. Y claro, esas personas cuando entran en duelo tienen que trabajar eso, que no han tenido la despedida que han querido, que a lo mejor ha sido más traumática, más rápida, y es algo que influye en el duelo. Bueno, las circunstancias en que ocurre la muerte marcarán el proceso del duelo, evidentemente. No es lo mismo que ocurra de repente o que haya un accidente o que esté enfermo. Entonces, ¿qué aspectos hacen que el duelo sea más traumático? Porque yo creo que, bueno, si es repentino es mucho más complicado aún. Entonces, para que me digas, ¿y qué diferencia también ves tú entre luto y duelo? Bueno, te voy a contestar a la primera pregunta. Hay algo que yo creo que te va a sorprender. Es verdad que dependiendo cómo sea el fallecimiento, por ejemplo, influye. No es lo mismo una muerte por accidente de un perro joven que una muerte por una enfermedad larga de un perro, vamos a decir, anciano, ¿no? Ujú. La diferencia es que cuando es algo más largo, se vive lo que se llama duelo anticipado. Entonces la persona en realidad empieza el duelo mientras su animal está vivo. Empieza el duelo porque sabe que tiene una enfermedad y sabe que se va a ir. A veces no hace falta una enfermedad, a veces el paso del tiempo. Cuando tú tienes un perrito que es muy, muy anciano y ves cómo
se va deteriorando mucho, tú ya te vas haciendo a la idea de esto, ¿no? Claro, con una muerte rápida es como si entraras en el duelo de golpe. O sea, es como si te dejaran ahí de repente. Te quedas, como decíamos, el shock, la negación. Las primeras fases del duelo van a ser mucho más largas y mucho más complicadas en un duelo así. También, por ejemplo, la relación que tenemos con nuestro animal, que es un poco lo que hablábamos antes entre animal y mascota, ¿no? Si tú tienes un perro, lo tienes fuera de casa para que ladre si viene alguien, le echas de comer y poco más, el duelo no va a ser tan duro como una persona que diga, mira, es que yo vivo sola con mi perrito, o yo vivo con mi familia, pero es que mi perrito, mi gatito, el animal que sea, es un miembro más, es que nos vamos de vacaciones pensando en él, hacemos esto pensando en él. Entonces, claro, para esa persona la pérdida va a ser mucho más dura que para la anterior. También lo que ese animal significaba en nuestras rutinas, como decimos. Si tú lo tienes en casa, dentro y duermes con él, te levantas y lo primero que haces es poner la comida. Por las noches le pones la mantita. Claro, su pérdida se va a hacer notar en todo tu día a día, o sea, en cada parte de tu día vas a notar esa falta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿no? A veces he trabajado con personas que tienen un animal en una casa de campo, que sí que lo quieren mucho y que van todos los fines de semana, pero que al final no está en su día a día. O sea, va a ser un poco más fácil. Pero para mí, lo que más diferencia un duelo de otro, lo que más hace que un duelo sea más duro y que otro, es la mentalidad de la persona. Esto yo, hasta que no me puse a trabajar como acompañante del duelo, no me lo habría imaginado nunca. Después de mucho trabajar y acompañar a personas, te das cuenta que esto es lo más. Porque a veces he acompañado a personas con animales jóvenes, con muertes muy duras, o sea, traumáticas y muy duras, y esa persona ha elaborado un duelo sano y se ha recuperado antes que a lo mejor una persona con un animalito de 19 años que tenía una enfermedad, con una muerte idílica, que se ha quedado durmiendo y no se ha despertado, y esa persona lo lleva de una forma, vamos a decir, mucho más dura, mucho más traumática. Y muchas veces es, por ejemplo, por la culpa, que al final es algo que está aquí, ¿no? Que nosotros nos ponemos encima, por el perfeccionismo, por el exigirnos ser perfectas, por lo que decíamos, una persona que sea muy rígida, que tenga como unos planes muy establecidos y le cueste mucho cambiar esos planes, lo llevará peor. Una persona que haya vivido muy de espaldas a la muerte también lo llevará peor que una que viva más de cara a ella. O sea que al final las circunstancias, el animal, la relación que tenemos con él, pero el último punto, yo creo que el más importante es la mentalidad que tiene esa persona. O sea, eso va a marcar una diferencia en el duelo increíble. Personas con mucha culpa, como te decía, que se van a machacar y van a estar un año machacándose, a personas que sean más compasivas con ellas mismas y que digan, bueno, yo intenté hacer lo mejor que pude, pero esto es lo que pude hacer, bueno, pues me perdono y ya está. O sea, una diferencia brutal. Y la otra pregunta que me habías dicho, creo que era ¿Qué diferencia diferencia hay entre, entre un luto y un duelo? bueno, el duelo es el proceso psicológico por el que todas las personas vamos a pasar cuando perdemos algo que es importante en nuestra vida. Muchas veces creemos que duelo es igual a muerte y no, duelo es igual a pérdida. Muchas veces he acompañado a personas que no es que sus animales hayan muerto, es que a lo mejor ha habido un divorcio y el animal estaba a nombre de su pareja y se lo ha llevado y ya no lo van a ver nunca más. O sea, aunque no haya muerto, hay una pérdida y hay un duelo. O personas que pierden a sus animales y nunca llegan a saber nada de ellos, dónde están o qué ha pasado con ellos, ¿no? Y el luto, sin embargo, es cómo nosotros expresamos ese dolor, cómo nosotros expresamos ese duelo. El luto es muy diferente dependiendo de las culturas. Nosotros aquí en España, cultura mayoritariamente católica, tenemos, vamos a decir, unas expresiones de luto, como ir vestidos de negro, no sé, antiguamente cuando moría alguien no veíamos la tele o no poníamos música en no sé cuánto tiempo. Sin embargo, en otra zona del mundo es completamente diferente. Incluso hay países en los que cuando alguien muere hacen una auténtica fiesta, con música, con colores, con baile, que a nosotros nos choca tanto, ¿no? Entonces, el luto, dependiendo de dónde hayamos nacido, lo vamos a vivir de una forma u otra.
Bueno, pones en tu libro que hay un estudio que ha revelado que nos vinculamos igual con las personas que con los animales, porque nuestro cerebro libera las mismas hormonas, lo esté haciendo con una persona o con un animal. La única diferencia entre un duelo con un animal y con una persona es cómo nos trata el entorno que tenemos, porque en muchas ocasiones no entienden que se sufra por un animal, no se entiende hasta que se ame de esa manera a un animal. Entonces muchas personas se pueden avergonzar de sentirse mal, de estar pasando ese duelo. Y como dices tú, lo horrible es no sentirlo. A mí también me parece. El no sentir amor por un animal con el que estás conviviendo me parece lo más horrible. Entonces, ¿por qué no está aceptado que una persona pase por un proceso de luto y duelo por un animal? Porque, bueno, tampoco la sociedad, quiero decir, lo que pones tú, no nos van a dar el día libre porque nuestro animal se haya muerto cuando estamos hechos polvo y estás mal y ese día para ir a trabajar cuesta. Entonces, ¿por qué crees que no está aceptado? Yo creo que es, como hablábamos anteriormente, porque para una parte de la sociedad son mascotas. Y al final la palabra mascota ya se cosifica como objeto. De ahí viene el, cuando tú le dices a alguien, expresión súper normal y que me encuentro a diario, estoy muy mal porque se ha muerto mi perro y te contestan, cómprate otro. O sea, como si fuera una lavadora o unos zapatos que se te han roto. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tú muy bien has dicho, nos relacionamos con los animales igual que nos relacionamos con las personas y sentimos el mismo amor, a veces incluso más amor, que con otra persona. Entonces, para nosotros, emocionalmente, diría casi hasta espiritualmente y mentalmente, es un duelo más. No importa la sangre en el duelo, no importa la especie en el duelo, importa la relación que tenías con ese ser que has perdido, ¿no? Que ya no está. Pero para los demás es un objeto, es algo a veces casi anecdótico. Fíjate que yo cuando perdí a mis animales me dijeron muchas de estas frases, ¿no? Pues cómprate otro, no seas exagerada, no es para tanto, es solo un perro, un gato, el animal que sea, ¿no? Pero, peor aún casi para mí, personas que me conocen bien, personas que me habían visto con mis animales, personas que conocían a mis animales y no me dijeron nada. Y cuando digo nada es ni un lo siento, ni un qué ha pasado, como si no hubiera pasado nada, nada importante, nada que necesitara mención. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas en el duelo animal se sienten muy solas y lo que hacen es aislarse o ponerse una máscara. Finjo que estoy mejor para que la gente no me diga pues, que soy una exagerada, que soy débil. Me he llegado a encontrar personas que incluso me han dicho, es que en el trabajo se han reído de mí, porque me he Sí. puesto a llorar por mi animal. O sea, fíjate qué duro. Nos imaginamos que se muera, no sé, tu marido, mi marido, y que el mismo día que se ha muerto alguien me diga, oye, pues sal a la discoteca y consíguete otro marido, no pasa nada. O sea, Mm. nos parece impensable. O que alguien se ponga a llorar en el trabajo porque hace un día que se le ha muerto su padre y que los compañeros se rían de él. Nos parece horrible y monstruoso, pero en realidad es tan horrible y tan monstruoso como que lo hagan por los animales. Voy a entrar en esto de las frases porque es muy curioso las cosas que se suelen decir cuando un animal y ya cuando una persona se muere. Después también lo veré te voy a decir una cosa de personas, pero ¿qué palabras y qué frases debemos evitar? Y cómo ayudar a un familiar o un amigo que lo esté pasando. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia ahora. A mí una cosa que me molestó muchísimo la primera semana cuando yo estaba en lo más duro, que me decían, bueno, has hecho todo lo que has podido por Gana y si con los años que tenía, si estuviera enferma, a lo mejor no tenía calidad de vida y mejor que se vaya ahora. A ver, interiormente tú sabes eso. Evidentemente, yo sé la edad que tenía, sé que hice todo por ella, pero tú en ese momento no necesitas que te digan esas cosas. También, bueno, me he encontrado personas que, por ejemplo, no les gustan los gatos o los animales y en cambio empatizaron, me mandaron mensajes preciosos
empatizando con el dolor, que yo creo que es lo que hay que hacer. No hace falta que yo entienda tu dolor, ni por qué, que entienda la causa de tu dolor. Tengo que empatizar porque es dolor. Entonces, empatizo con ese dolor que yo también pues, siento por otras cosas diferentes. Entonces, ¿qué frases tenemos que evitar decir en un momento así? Al final todo esto viene por lo que hablábamos, por la poca cultura de duelo que tenemos en nuestra sociedad, porque si tuviéramos un poquito, nos enseñaran un poquito en el colegio de pequeños, pues seríamos más empáticos con los demás, porque como has dicho muy bien, no hace falta que entiendas mi dolor, es una cuestión de respeto, es una cuestión de que respetes, que para mí esto es importante aunque tú no lo entiendas, ¿no? Mira, generalmente el 99% de las frases hechas es mejor no decirlas. Exacto. Eh, Al final, una persona lo hace con muy buena intención porque quiere sacarte del dolor, pero ese sacar, en el fondo, y desde la buena intención muchas veces, es invalidar el dolor. Piensa que le has dado muy buena vida, piensa que se ha muerto de viejo, que se ha muerto muy mayor, ya le tocaba, ya era su hora. En cierta forma es como, no estés triste porque era mayor. Perdona, si yo he compartido mi vida con un gato 16 años, o sea, y era una parte de mi familia, voy a estar mal, hayan sido 16, hayan sido 20 o hayan sido 4. Es decir, no por más años es que yo voy a estar mejor, ¿no? Eso se A dice también veces, con los padres. Mejor te muere tu sí, padre con 90 o tu madre con 100 y que te dicen, mira, ya ves, sí, bueno, pero es que a mí me duele, me da igual que dure 200, es mi madre, es mi padre, es mi gato. que son frases que son ciertas y que seguramente cuando el duelo esté más avanzado nos daremos cuenta. Llega un momento en el duelo en el que tú empiezas a agradecer todo lo que has vivido con tu animal, los años que lo has tenido, pero no el primer día, ni el segundo, ni el primer mes tampoco. O sea, Exactamente. es el momento de llorar y de desahogarnos. Entonces, que alguien te diga, bueno, pero no llores, piensa que ha vivido muchos años. O sea, no me hace, no me sirve ahora mismo eso de consuelo. ¿Qué puede ser un consuelo? Pues que alguien te diga, quizás no entiendo tu dolor, pero entiendo que estés así, tómate el tiempo que necesites, si necesitas llorar, llora. Mira, no hay nada que yo pueda decirte que te vaya a quitar el dolor, lo único que puedo es mandarte un gran abrazo. O mira, siento mucho lo que te ha pasado, no puedo imaginar cómo estarás, pero si necesitas algo, aquí estoy. O sea, a veces creemos que tenemos que decir una frase mágica que va a sacar a esa persona del dolor y en realidad no hay nada que vaya a sacar a una persona del dolor. Lo único que puedes hacerle sentir a esa persona es que estás ahí, que lo entiendes y que si te necesita puede contar contigo. Mira, algo, por ejemplo, que se dice mucho a los niños y a mí se me ponen los pelos de punta. Tienes que ser fuerte por mamá, tienes que ser fuerte por tu hermanito. El tienes que ser fuerte es una forma también de invalidar. Tienes que ser fuerte por tus otros animales. Yo ahora mismo no tengo que ser fuerte. Yo ahora mismo tengo que llorar, tengo que pasar el duelo y pasar un duelo no es ser débil. Pasar un duelo es, como tú muy bien has dicho, sentir esa pérdida que has tenido y es completamente válido y normal llorar, estar mal, pasar una temporada triste y luego, como decimos, sale el sol después de la tormenta, pero hay que pasar la tormenta, no puede salir el sol ya directamente. Exacto. A mí me preguntaba el otro día una amiga, me dice, es que no sabía qué decirte. Digo, es que no hay que decir nada. Casi tengo que decir yo de contar las historias de Gana y saber que estás y un abrazo, eso es lo mejor. Porque ahora vamos con el tema personas, porque yo cuando leí tus libros, como me ayudaron mucho y también lloré mucho, que es muy necesario. Y en el segundo, a ti te pasó una cosa que también me pasó a mí. Digo, mira, hasta estamos unidas en eso, que es que sufriste un aborto. Yo también. Y claro, cuando ahí también esas frases que se dicen lapidarias de eres joven, yo tenía 27 años en aquel momento, ahora mi hijo o hija tendría 30 años, y me decía, pues eres joven, ya lo tendrás otro, ya vendrá pronto otro, eh, mejor ahora que no que te pasara cuando nació, todas esas cosas. Y realmente yo digo, pues mira, no he tenido ninguno. Quiero decir, yo quería ese, yo estaba embarazada de ese, yo quería a ese bebé, no quería que me viniera otro, y aunque viniera otro,
no era ese bebé, la pérdida iba a ser igual. Entonces, eso que cuentas en el libro, de estas frases también, o por ejemplo, cuando uno está en el hospital, esos protocolos que tú estabas como estabas y los que estaban en el quirófano riéndose y pasándolo bien sin notar cómo estabas tú. Después el poner a una madre que pierde a su bebé junto a otras madres que acaban de tenerlo, que yo también lo pasé y eso para mí es demencial. Entonces, eso me llamó la atención también. Digo, mira, es que es así, aún seguimos en eso, no hay un protocolo de empatía. Total, estamos muy acostumbrados a tratar el cuerpo de todo, a veces en medicina, en veterinaria, y nos olvidamos un poco de las emociones, de que esa persona no solo necesita ayuda física, sino que necesita también ayuda emocional. No es que todos los médicos y todos los veterinarios tengan que ser psicólogos, pero sí respetar un poco también esa parte, como tú has dicho. Yo viví la pérdida de mi perrijo y la pérdida de mi hijo, mi aborto, al mismo tiempo. O sea, para mí fue, te puedes imaginar, horrible. Eh, y por un lado me estaban diciendo, es solo un perro, y por otro me estaban diciendo, bueno, puedes tener más hijos, no te preocupes, o como tú has dicho, ¿no? Mejor que sea ahora a que haya sido más adelante. No, lo mejor es que no hubiera sido ni ahora ni más Exactamente. adelante. Lo mejor es que mi bebé hubiera nacido como todos los bebés que estaban a mi alrededor ese día en el hospital, que mi bebé hubiera nacido y que en mi habitación habría una celebración y no mi marido y mi madre y yo, los tres allí llorando, que nos tiramos todo el día llorando, ¿no? Entonces, al final, como decimos, son frases muy para invalidar el dolor. Y muchas veces no nos damos cuenta, yo creo, a veces como profesionales, que esa persona que está enfrente es una persona con su historia. Pequeños cambios en el protocolo van a cambiar completamente la experiencia que tenga esa persona. Esto yo, por desgracia, también lo veo mucho en veterinarios, ¿no? Momentos de la eutanasia, momentos previos a la eutanasia, no tiene nada que ver las personas que llegan, que han tenido un veterinario muy respetuoso, que les ha dado su tiempo para despedirse, que les ha explicado todo cómo iba a ser, que otras personas que, como decimos, venga, que tengo 15 minutos, que tengo a otro paciente esperándome. Y pum, 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 y de repente la persona dice, ya se ha muerto, pero si no me he despedido, porque no me has explicado esto, porque no sabía que esto tal. O sea, experiencias. Lo mismo con los tanatorios o crematorios de animales. Gracias a Dios, a día de hoy en España tenemos tanatorios y crematorios que tienen muchísimo respeto para los animales, pero yo me he encontrado con personas que ha venido el del crematorio, ha metido al animal en una bolsa y se lo ha llevado arrastrando. Y esas personas, o sea, se han quedado traumatizadas después en su duelo. O sea, esa ha sido una imagen de trauma que en el duelo hemos tenido que trabajar para poder, entre comillas, librarnos de ella, ¿no? Y es un poco como hablamos, a veces cambiando algunas cosas, poniendo un poco más no sé si decir de corazón, de como decías tú, de empatía, poniendo un poquito más de empatía en los protocolos, en el caso de un aborto, pues no pongas a la persona que ha abortado en la misma planta donde están todas las madres con sus bebés. En mi caso personal, por ejemplo, tú lo sabes porque lo cuento en el libro, yo estaba aterrorizada, pero estaba entre hundida, aterrorizada, y allí todos los que estaban en el quirófano riéndose y hablando de dónde iban a ir de fiesta, ¿no? Y yo quería levantarme con la bata esa que llevas el culo al aire, yo quería levantarme y salir corriendo de allí y tirarme por la ventana si hacía falta para escapar, ¿no? Entonces, a veces, pequeños cambios en cómo tratamos a las personas, pues yo creo que pueden marcar una diferencia. Yo, mira, aquí voy a dar las gracias a mi veterinaria, que ella viene a casa, es de consulta felina, es Alicia, porque tuvo una sensibilidad, bueno, ha sido la veterinaria de Ghana siempre, y tiene una sensibilidad especial, entonces le doy las gracias. Y al hospital de Mislata, donde estuvo Ghana, porque también las veterinarias de la UCI, un respeto, un dejarme estar, mira, esté en el tiempo que te haga falta. Bueno, al final medio lloraban ellas también porque esa noche, en ese poco tiempo que falleció Gana, falleció otro gatito negro, dos perros, entonces estaban ellas también y la veterinaria que la atendió, la internista, porque además dio orden, me lo dijo después, yo una semana después llamé para preguntar todo y pedir todo y me decía, yo las avisé que el mínimo cambio de nada te llamaran por si tenías que venir, que no se nos fuera
a que no pudieras despedirte si pasara cualquier cosa. Dice, el mínimo cambio. Entonces, también darles las gracias en el hospital de Mislata porque se portaron de maravilla. Bueno, hablando de cómo nos acompaña en el duelo, es curioso que yo voy a hablar de personas cercanas, porque hay veces que personas que están más alejadas bueno, están contigo, te acompañan y en cambio lo que tienes más cerca que dices, me va a acompañar, desaparecen, amigos, desaparecen, sí, te llaman ese día, pero yo creo que tampoco saben, hay veces que tienen animales y yo creo que no, el hecho de que eso es recordarles que el suyo también puede fallecer, que eso también puede pasar. Y claro, personas que están el primer día o el segundo, que tú lo agradeces evidentemente, pero como estás un poco en shock, ya no sabes ni quién está ni quién no. Pero a lo mejor pasa un mes, porque a mí me está pasando ahora que llevo un mes, que a lo mejor necesitas más y que no están o ya no te preguntan cómo estás. Entonces también creo que es fundamental porque se necesita todo el tiempo. Yo lo intento hasta cuando mueren personas, de decir, mira, pasan 3 meses y a lo mejor la persona ahí está peor que en el momento que estás más acompañada y estás en shock completamente. Sí, es que un duelo normal puede durar de entre 6 meses a 2 años, más o menos, ¿no? Son matemáticas, ¿no? Pero es decir, que no pasamos el duelo en un mes, ni en una semana, ni en 15 días. Lo que pasa, lo que tú dices, ¿no? No tenemos esa cultura y que la gente al principio, algunas personas sí, pero luego con el tiempo es como que se olvidan. Y la persona que está en duelo va a estar ahí, yo llamo el laberinto del duelo, ¿no? Digo que es como un laberinto, pues va a estar en ese laberinto meses, a veces un año, a veces un año y medio, y la ayuda que nosotros tengamos en ese proceso pues nos va a facilitar mucho las cosas. Fíjate que hemos dicho que en el duelo animal muchas personas se encierran en ellas mismas y se ponen una máscara, ¿no? Y fingen que están mejor. Es lo más perjudicial que puedes hacer en el duelo, porque para vivir un duelo, para elaborar un duelo, lo que necesitas es hablarlo, darle voz, llorarlo. Y hay personas que se encuentran, como tú dices, que a lo mejor la primera semana sí, pero después es que no tienen a nadie, ¿no? Y a veces llegan a la consulta de huella emocional y dicen, mira, Laura, es que solo puedo hablar de mi animal aquí, porque es que no tengo a nadie. ¿Qué pasa? Que como sociedad no estamos preparados para sostener el dolor de otro. Y no nos damos cuenta que a veces una persona que ha perdido un animal lo que necesita es hablar de él, revivir cómo ha sido ese momento, a lo mejor llorar. Y las personas que suelen hacer, huir en dirección contraria. Y tú vas a hablar de tu peludo y te cambian de tema, ¿no? Porque ellos quieren, como decimos, quieren sacarte del duelo, pero tú tienes que vivir el duelo. Y a veces cuando hacemos los acompañamientos en duelo, bueno, yo ahora formo a otras personas para que hagan los acompañamientos en duelo, ¿no? Y al principio las chicas que formo me dicen, ay, ¿y qué decir? ¿Y qué no sé qué? Y digo, si no es decir, es darle un espacio a esa persona para que ella pueda desahogarse, un espacio seguro donde no la vayamos a juzgar, no vayamos a intentar sacarla de allí, porque muchas veces simplemente hablando de su animal, las personas ya se sienten mejor, porque Sí. necesitan hablar de ellos, pero no tienen a nadie para hablar de ellos. Pasa también mucho con las madres que pierden a sus hijos. Una madre que pierda a su hijo quiere hablar de su hijo y se encuentra con que no tiene a nadie, porque la gente no sabe sostener ese dolor, les incomoda. Exactamente. Bueno, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross desarrolló las 5 fases del duelo. Quiero que me digas qué ocurre en cada una de ellas, cuáles son y qué respuestas, tanto físicas, mentales, emocionales y conductuales hay en esas fases del duelo. Bueno, pues la primera etapa es el shock. El shock, como hemos dicho antes, no es esa etapa en la que estás un poco que no estás, ¿no? Estás pero no estás. Yo digo que el shock es desconectarte de la realidad. Sientes que lo que está pasando no te está pasando a ti, que es como una película que tú estás viendo pero que no te está pasando. A veces yo, por ejemplo, tiendo mucho a estar en shock. Yo siempre que he perdido a mis animales he estado en shock. Cuando he practicado la eutanasia he estado en shock también. Porque eso depende, ¿no? Hay personas que tienden más al shock que otras. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te sientes como una burbuja, como si estuvieras aislado de todo y fíjate qué extraño, ¿no?
incluso te sientes como desconectado, como si no sintieras nada. Yo lo veo mucho cuando me llega una persona y me dice, es que acompañé a mi peludo en la eutanasia y ni siquiera lloré. Yo estaba allí tranquila, en calma, todo bien. No estabas tranquila y en calma, estabas en shock. Luego cuando pasan los días, pero el shock es como una desconexión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo digo que nuestros cerebros son como las puertas esas que se abren y se cierran cuando va a pasar alguien, y el shock lo que hace es protegernos. Es un dolor tan grande que el cerebro dice, no puedo dejar pasar este dolor de golpe, así que cierro las puertas y lo voy como dejando pasar a poquito. El shock no puede durar mucho, porque el cerebro al final no puede hacer ese trabajo durante mucho tiempo. Cuando pasamos del shock, las personas que están en shock, que no todas están, llegamos a la negación. La negación es, yo ya siento el dolor, yo ya estoy otra vez como conectada, pero no me puedo creer que esto haya pasado. No puede ser que esto me haya pasado a mí, no puede ser que esto le haya pasado a mi animal, me despierto por las mañanas y creo que ha sido una pesadilla, que él va a estar aquí durmiendo en la cama conmigo. Todo eso es la negación. Eh, la negación al final, vamos a decir que es algo normal. Es como que nos rebelamos ante esa verdad que ahora tenemos en nuestra vida y que además no queremos, no es una verdad agradable. Cuando tenemos una verdad agradable no estamos en negación, decimos, ay, qué bien, pero cuando la verdad es desagradable es cuando entramos en negación. Después de la negación llega la negociación. La negociación yo lo llamo, como sabes que hablo del duelo como un laberinto, yo lo llamo el pasadizo de los sisis. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro. Para la gente que lo ve desde fuera, esta parte del duelo, este pasadizo del duelo es como ser masoquista, porque la gente lo ve y te dice, es que te estás machacando, deja de pensar eso, no puedes cambiar lo que ha pasado. Pero la verdad es que la persona que está en esa etapa necesita darle vueltas a las cosas porque, claro, como decimos, el cerebro no puede asimilar lo que ha ocurrido. Entonces yo necesito repasar todo lo que hice ese día, todo lo que hice el mes de antes, todos los síntomas, ¿no? Imagínate en el caso de una enfermedad, todos los síntomas que podría haber tenido mi animal que yo no vi, no sé, mil cosas. Entonces el cerebro está intentando buscar una salida a lo que ha pasado. Pues si en vez de ir a este veterinario hubiera ido a este otro, en el caso de los accidentes, ¿no? Imagínate, los ISIS son brutales. Y si no hubiera abierto la puerta, y si no se hubiera escapado, y si no hubiera pasado. Y mira, ahora mismo tengo una chica que se le ha muerto el perrito porque otro perrito lo atacó, ¿no? Iba suelto por la calle y lo atacó. Y la chica nada más que es, ¿y si hubiera pasado por otra calle? ¿Y si hubiera hecho otro recorrido ese día? ¿Y si hubiera salido 5 minutos más tarde? ¿Y si hubiera salido 5 minutos antes? O sea, el cerebro es como que intenta buscar una solución, ¿no? A lo que nos ha pasado. Los sí son una etapa que la persona sufre mucho. Además es una etapa que te desgasta mucho porque es como estar todo el día dándole vueltas a un pensamiento, ¿no? Después de los sí viene la rabia. ¿Qué es la rabia? Que esto también es algo súper importante. Muchas personas creen que el duelo es estar triste y ya está. Y en el duelo hay muchas emociones y muchas cosas que tienen que salir. La rabia puede ir dirigida hacia algo o alguien, el veterinario, el que causó un accidente, no sé, pero también puede ir dirigida hacia nosotros mismos, que es lo que hablábamos antes de la culpa. ¿Qué es la culpa? Es un autocastigo. Yo considero que no he hecho las cosas bien o que tendría que haberlas hecho mejor y me juzgo, me doy mi veredicto de culpable y me pongo el castigo, que es este sentimiento desagradable de culpa. Muchas veces la ira va hacia personas o situaciones que no tienen nada que ver con nosotros, pero la ira está ahí y tiene que salir. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando una persona que está en duelo está como muy irascible, no le puedes decir nada, te contesta mal, salta a la primera. Y a veces es como la gente me dice, Laura, estoy cambiando, yo no soy así, no sé qué me pasa. Y es como, tranquilidad, que es una emoción más del duelo y va a pasar, ¿no? Y esa rabia necesita salir. A veces hay que intentar canalizarla, ¿no? Para que pueda salir. Después viene la etapa de la tristeza, que es lo que todos conocemos por el duelo, el estar triste, el llorar, el añorar. Es como una depresión, como una pequeña depresión, pero no es una depresión clínica, no es una patología, no es una enfermedad, es una depresión que es natural, la tristeza del duelo. Y después, la última etapa es la que llamamos de aceptación. También una etapa que es muy difícil porque a veces nos creemos que aceptar es olvidar.
Yo he elaborado un duelo sano cuando ya me he olvidado de mi animal o cuando ya no lloro cuando pienso en él o cuando ya no lo echo de menos. Entonces dices, ostras, no voy a elaborar un duelo sano en la vida, porque yo siempre lo voy a echar de menos, ¿no? Elaborar un duelo sano es aprender a vivir sin ese ser que nos falta. Es que vas a seguir echándole de menos, pero esa tristeza ya no va a condicionar tu vida. Vas a poder hacer tu vida normal. También muchas veces la etapa de la aceptación es una etapa muy difícil porque las personas se sienten mal, porque creen que el duelo es el vínculo que les une con su peludo. Entonces a veces pues trabajo con personas que empiezan a estar mejor y se sienten mal por estar mejor. Es que fíjate, he vuelto a reír, es que he vuelto a salir por ahí y me siento mal porque estoy riendo y él ya no está. Entonces hay que trabajar también el aceptar que el duelo es un proceso que se termina, que la tristeza no es lo que te une a tu peludo, es el amor y que aunque el duelo se termine, tú vas a seguir siempre unida a él, lo vas a seguir recordando, lo vas a seguir echando de menos y al final ellos, yo siempre les digo a mis dolientes, los animales se esfuerzan toda su vida por hacernos felices. O sea, son el amor incondicional en mayúsculas, que entre humanos no existe ese amor incondicional, ¿no? Entonces, lo que tu animal quiere es verte feliz, es verte reír. O sea, la tristeza del duelo no es un homenaje para tu animal. El homenaje para tu animal es el amor, las enseñanzas que te ha dejado, que sigas, ¿no?, con tu vida. Eso es el verdadero homenaje. Por eso a veces la aceptación en el duelo también cuesta, ¿no? Yo voy en la fase 4 porque las he pasado. En esta vez las he pasado todas y además en orden, porque Mira, me daba yo cuenta de las fases que iba pasando y tal cual como lo cuentas tú en el libro, yo las he pasado. Ahora estoy en la 4, en la de la tristeza pura y dura. Y bueno, por ejemplo, a mí me ayuda mucho el ver fotos y vídeos de Ghana, que fíjate, pensé que no, que digo, antes si hubiera dicho, mira, no, no me va a ayudar, pero sí, sí que me ayuda porque además, claro, recuerdo o cuento con a las amigas, ¿os acordáis de cuando hacía esto? Y entonces nos reímos y a veces me río yo sola y me pasa con mis otras gatas. Aparte de que esta es la tercera gata que me falta, que se muere. Y yo en la primera me quedé tal en shock que no la lloré nunca, no tuve duelo. 6 meses después muere la segunda, ahí sí que yo ya tuve un duelo, pero en el duelo de Ghana me di cuenta que como la situación era parecida, viví el de Miss Chaplin y el de Ghana al mismo tiempo. Digo, fíjate, estoy llorando a las dos. Pero ver las fotos de ellas todas y nos reímos y me río yo sola, digo, fíjate cómo era, mira qué cosas hacía. Y eso también me ayuda y me alivia. Hay momentos en que lloro, hay momentos en que río, hay momentos en que estoy tristísima que ni puedo llorar, pero que estás muy triste, pero bueno, que forma parte eh, de lo que hay que pasar. sí, del Eh, proceso. ¿Qué diferencia hay entre el dolor y el sufrimiento? Porque no es lo mismo. No. El dolor es inevitable, como dice la frase, y el sufrimiento es opcional. El dolor siempre lo vamos a sentir, es como esa pena que estabas hablando, y es una pena natural cuando perdemos algo que es importante en nuestra vida. O sea, es que eso es así. Da igual, bueno, no sé si el Dalai Lama sentirá, pero da igual que seas más iluminada, menos, más espiritual o que estés muy formada en el duelo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me formé como acompañante en el duelo, escribí mis libros y mientras escribía mi segundo libro falleció mi gatita. ¿Quiere decir que como yo ya me dedicaba a esto no tuve dolor? No, para nada. Tuve dolor todo el del mundo porque para mí mi gata también fue un amor de mi vida, ¿no? Pero el sufrimiento sí que es algo que nosotros nos metemos encima. Yo cuando le explico esto a las hadas, que son las chicas que formo para acompañante en duelo animal, hay un chico también, pero es que es minoría el pobre, y entonces parece que no esté. Bueno, yo siempre les digo que el duelo me lo imagino como un puchero, ¿no? Como un cocido. Y ese cocido tiene dentro el dolor, pero nosotros le añadimos tazas de sufrimiento. Entonces hay una persona que coge y le añade una taza y hay otra persona que le añade 4 tazas. El sufrimiento, como decíamos antes, va muy relacionado a nuestro cerebro, a nuestra forma de ser. Por ejemplo, la culpa. La culpa es sufrimiento. ¿Cuánta culpa va a sentir una persona? Depende del sufrimiento que meta ahí, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando experimenté el duelo por Galo, que fue mi primer perrijo que falleció, yo era como muchas personas, vivía de espaldas a la muerte, no quería saber nada de ese tema. De hecho, cuando alguien me decía, madre mía, cuando le pase algo a tus animales, ¿tú cómo estás tú con tus animales? Cuando les pase algo lo vas a pasar mal, ¿eh? Y mi respuesta era, el día que les pase algo a ellos, yo me voy a morir. O sea, yo estaba convencida de que el día que a ellos les pasara algo, yo me iba a morir también. Entonces era como, ni me preocupo, porque el día que les pase algo, yo me voy a morir también. ¿Y qué ocurrió? Que les pasó y no me morí. Y tuve Exacto. que seguir viviendo con eso. Pues el duelo de Galo, yo tardé más o menos en hacer este laberinto 2 años. 2 años, eh, voy a decirte casi encallada en cada fase, no podía pasar a la siguiente. ¿Por qué? Porque era dolor, pero yo le añadía mucho sufrimiento. Mi forma de pensar, cómo me hablaba, la culpa que yo me metía, yo misma, como decíamos antes, ¿no? Por un lado me presionaba para estar mejor, pero cuando estaba mejor me echaba para atrás y decía, ¿cómo puede ser que te estés riendo y tu peludo ya no está? ¿Y qué pasó con el duelo de Daisy? Que yo ya me dedicaba a esto, mi gatija. Pues que yo pasé el dolor, pero te puedo decir que el duelo, lo que es el proceso de duelo, lo pasaría en 2 meses, 3. ¿Eso quiere decir que yo la quería menos? No. Eso quiere decir que yo pasé el dolor, pero no añadí sufrimiento. Yo sabía que había hecho todo lo que había podido por ella, yo sabía que tenía herramientas para el dolor, entonces pues escribía, bueno, sabes que le dediqué un capítulo en mi Sí, segundo libro, en eso Cuando lo ya vamos no a ver después, estás. que tengo una pregunta para eso. Pues yo escribía, bueno, le hacía homenajes, hice muchas cosas, trabajé mucho, porque el duelo al final es un trabajo, el trabajo de duelo, trabajé mucho y pasé el dolor de todas las etapas, pero no le añadí el sufrimiento. Me animaba a mí misma, Laura, tranquila, Laura, vas a estar mejor, si tienes que llorar, llora, lo que necesites, haz tal. Y claro, el diálogo interno cambió completamente. Entonces el sufrimiento que yo añadí fue muchísimo menos que con el duelo de Galo. Exacto. Bueno, a toro pasado es normal que pensemos que podemos actuar de otra manera, porque claro, como tenemos toda la información, pero en el momento que pasa no tienes esa información que, por ejemplo, yo tengo ahora mismo, hace un mes yo no la tenía. Entonces, ¿qué diferencia la culpa del sentimiento de culpa y la responsabilidad de ese sentimiento de culpa también? Bueno, la culpa, que hablábamos antes, es una fase del duelo y además te diría que en el duelo animal casi es el sentimiento estrella. O sea, si hubiera uno de los sentimientos ganadores sería el sentimiento de culpa, por lo menos en muchas personas, ¿no? No en todas, pero sí en muchas. La culpa, como decíamos antes, es cuando yo soy mi propio juez, juzgo lo que he hecho, cómo he actuado y me pongo mi veredicto. Eres culpable. Va muy relacionado a vivencias que hayamos tenido de pequeños, a que seamos perfeccionistas o no, a que seamos controladores o no, y al diálogo interno de cómo nos hablamos y nos tratamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas sienten culpa que no es real, es imaginaria, ¿no? ¿Qué es la culpa? La culpa es hacer algo con la intención de dañar a otro. Por ejemplo, si yo voy al parque de perros y pongo salchichas con alfileres para que un perro se las coma y se muera, yo soy culpable, porque yo he hecho eso queriendo provocar la muerte de un animal. Ahora, como a mí me ha pasado, por ejemplo, algún caso que ha acompañado, yo sin querer he dejado una tableta de chocolate en la mesa, mi perro se la ha comido y fallece, porque el chocolate, mucho chocolate es tóxico para los perros, ¿no? Acompañado a una persona así, ¿es que yo soy culpable? No, porque tú no lo has hecho con la intención de dañar o de matar a tu animal. Ha sido un accidente, que no es lo mismo un accidente que ser culpable. Exacto. Luego está el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad es cuando yo me siento culpable por algo que he hecho, sea esa culpa real o no. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado al principio, si un asesino que pone agujas en unas salchichas para que muera un perro puede no tener sentimiento de culpa. Él lo puede hacer y no tener ningún sentimiento de Exacto, culpa y sí. dormir tan pancho por la noche, Sí, ¿no? exacto. El sentimiento de culpa es cuando yo me siento mal por algo que he hecho. Pero volvemos a lo mismo. Si ha sido un accidente que no dependía de mí, ha sido un accidente, ¿no? Los accidentes ocurren. A veces
los humanos nos creemos superpoderosos y que tenemos el control de todo y no nos damos cuenta de que somos monos con menos pelo, como digo yo, y no tenemos el control de muchas cosas. Entonces los accidentes ocurren porque se escapan de nuestro control. El sentimiento de culpa es lo que la gente siente en el duelo, que es esa culpa que es imaginaria muchas veces, y es con lo que nos solemos machacar. Yo siempre trabajo mucho sentimiento de culpa, porque sentimiento de culpa es como un gusanito que estuviera dentro de una manzana y que se fuera comiendo la manzana por dentro. ¿Y qué es lo que se come el sentimiento de culpa? Se come todos los buenos recuerdos y todo lo bonito de nuestra relación con nuestro peludo, lo enturbia, ¿no? Nos hace sentir muy mal. Como decíamos antes, ¿cuál es, vamos a decir, la salvación del sentimiento de culpa? El autoperdón. El decir, bueno, hice lo que podía con lo que yo sabía en ese momento y con las herramientas que yo tenía en ese momento. Quizás no actué o no hice lo que después me habría gustado hacer. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, personas que se quedan en shock y que ese shock las lleva a no decirle unas últimas palabras a su peludo o no acariciarlo porque están, como decimos, están en shock, o sea, están allí en el veterinario viendo que están haciendo la eutanasia, pero se sienten desconectadas, entonces no abrazan a su peludo, no le dicen nada. Claro, luego en el duelo aparece el sentimiento de culpa. Es que no lo abracé, es que no estuve ahí para él, pero la realidad es que hiciste lo que pudiste, porque nadie nos prepara para esos momentos tampoco, ¿no? Entonces, hiciste lo que pudiste. ¿Tu animal te va a juzgar por eso? No, tu animal te va a juzgar por toda la vida que le has dado y no por un momento puntual, ¿no? Y la responsabilidad, que es todo lo contrario, la responsabilidad es, yo me hago responsable de que ahora sé, por ejemplo, información que antes no sabía. Ahora, a partir de ahora, me responsabilizo de eso que ya sé, pero no me culpabilizo por no haberlo sabido en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la eutanasia en casa también lo veo mucho. Laura, es que yo no lo sabía y claro, me habría gustado hacerlo y ahora me siento súper mal porque yo podría haberle hecho una despedida así a mi peludo y no se la hice, lo llevé al veterinario y tal. Bueno, responsabilízate para tus próximos peludos o si alguna vez lo necesitas, que esto existe, que esto lo puedes hacer así, pero no te culpes porque en ese momento no sabías que existía. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esa sería un poco la diferencia entre culpa, sentimiento de culpa y responsabilidad, que es simplemente coger tú las riendas de lo que sabes de ahora en adelante. Exactamente. Bueno, hablando de, por ejemplo, los niños, que los adultos queremos que los niños expresen sus emociones, se lo decimos, pero los adultos no las expresan, porque además hay mitos como el dolor se vive en soledad, si expresas dolor a ti te va a doler, a ti, al de enfrente, y entonces, ¿cómo que vamos a querer que los niños hagan algo si yo no lo muestro? Porque por mucho que le diga, es por lo que tú ves, no por lo que tú le dices. Entonces, también es una cosa importante esto. Sí, sí, totalmente. ¿Qué hacemos con sus cosas? Porque, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, mi caso, que ha quedado Mandela. Entonces, a ver, sí que he dado cosas porque teníamos demasiado. Entonces, para un gato solo no hace falta. Y además he visto cómo se comportaba los primeros días, que usaba y que no. Entonces digo, bueno, pues esto lo voy a regalar, lo voy a dar. Pero claro, si solo tienes un gato, un perro, una tortuga, dices, ¿qué hago? O un pajarito, ¿qué hago con sus cosas? ¿Lo quito todo? ¿Lo dejo todo? ¿Qué es lo bueno, lo sano, lo que no lo es? Bueno, cada persona es única en su duelo, pero por lo general, aquí voy a generalizar un poco, a veces nos creemos que dejarlo todo como está y quitarlo todo son cosas opuestas y en realidad es lo mismo. Es evitación del duelo. Si yo dejo todo, bueno, yo he trabajado con personas que le seguían poniendo comida y agua a sus animales, que ya no estaban. O sea, y veían su comedero con su comida y su agua. Eso es una evitación. Estoy, como decíamos, en esa etapa de negación y estoy negando la realidad de que mi animal ya no está y que ya no es necesario que ponga comida y agua, ¿no? Que tenga todas sus cosas en casa. Y quitarlo todo, todo. Me he encontrado con gente que hasta las fotos, como si el animal nunca hubiera estado allí, es lo mismo, es evitación. Me duele tanto reconocer este duelo que voy a borrarlo todo y voy a hacer como que esto nunca ha pasado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cada uno cuando se sienta preparado con el tiempo
nos deshagamos de algunas cosas, regalar, donar, como decimos, si no tenemos más animales, pero que nos quedemos con otras. Yo digo en mis libros que un buen duelo no es olvidar, sino que es reubicar. Es ver cómo yo me voy a relacionar con mi peludo a partir de ahora, porque aunque no esté, siempre va a ser mi familia, igual que si fallece mi padre, va a seguir siendo mi padre, aunque esté muerto, ¿no? No es que ya no es, mi padre ya no es mi padre, no, sigue siendo, ¿no? Aunque esté muerto. Pues con los animales es lo mismo. Entonces yo lo que digo es hacer un pequeño altar, un, algo, ¿no?, que nos recuerda a nuestro animal, y ahí, por ejemplo, podemos dejar algo, no sé, te pongo por ejemplo, personas que ponen una foto de su animal con el collar y un juguetito. Hay personas, bueno, luego me he encontrado gente súper artística, ¿no?, que coge arena de la playa, de donde iba con su perro y hace un cuadro, y con la cama, con la tela hace un no sé qué, ¿no?, cada uno como pueda o quiera. Pero intentar ni quedarnos todo ni quitar todo. ¿Cuál es el proceso? Porque suele ser un proceso muy doloroso, ¿no?, el de deshacernos de sus cosas. Yo lo que les digo a la gente es, vamos a empezar por las cosas que tengan menos peso emotivo o emocional, y poco a poco vamos a ir a las que más. Por ejemplo, cosas que caducan, como medicinas, pienso y este tipo de cosas, podemos donarlas a una protectora, a un albergue, a alguien que, otros animales que las necesiten. No suelen ser cosas que le tengamos mucho cariño, a unas medicinas o a un saco de pienso, y luego ir pasando a cosas que sí que les tengamos más cariño. Por ejemplo, el tema de los juguetes. Ahí me he encontrado con animales que han tenido baúles llenos de juguetes, porque al final la gente que hace un acompañamiento por su animal, como estamos diciendo, era un miembro más de la familia, y algunos que tenían más ropa que yo. O sea, yo veía la foto del armario del perro con toda su ropa y decía, joder, es que tiene más ropa que yo. Entonces, por ejemplo, en algunos casos yo les digo, si tiene amiguitos en el parque, el perrito, en el parque de perros, lleva los juguetes, es una forma muy bonita de repartirlo entre sus amigos, porque otros peluditos los van a disfrutar y encima van a tener como un recuerdo de su amigo que ya no está, ¿no? A veces les digo, quedaos con un juguete que fuera el preferido o que fuera el que tenía mucho tiempo, y donar los demás o regalarlos. Con la ropa lo mismo, con el collar igual, hay perros que tienen 4 o 5 collares. Bueno, quédate con el que le tengas más cariño, lo puedes poner en su altar, con su foto, en un cuadro, y lo demás intenta donarlo. Hay personas que me dicen, mira Laura, me lo voy a guardar porque en algún momento voy a tener otro peludo. Genial, guárdalo. Sí que es cierto que hay personas que no les hace sentir bien ver las cosas de su peludo usadas por otro, porque sienten como que lo están reemplazando. Entonces, si tú crees que te vas a sentir mal, dona las cosas, y el día que tengas otro peludo, pues las compras, no pasa nada. Y encima esas cosas que has donado las van a usar otros animales que las necesitan más, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, a mí me hace ilusión ver que el nuevo peludo siga usando cosas del anterior. Bueno, pues guárdalas y en el momento que llegue las sacas. Pero yo siempre dejaría algo, alguna cosita que nos recuerde a ellos y que le tengamos especial cariño. Yo, mira, ese día tuve que quitar, porque aquí se usa todo en conjunto, quiero decir, no hay una que tenga una cosa, que se usa todo en comunidad, pero sí que hubo dos cosas. Una, la cama que más usaba ella, que tiene dibujo militar, de tela militar, y un juguete que le hacía mucha ilusión, que se lo compré por Reyes, que era para las dos, pero más lo usaba ella, que es un ratón así, de esa forma, aplanado, que lleva para hacer ruido cuando te acuestas encima, es aplanado de todo. Y yo eso lo tuve que quitar, pero después, claro, me di cuenta de que yo tengo otra gata que está pasando el duelo y que lo está pasando, yo creo que aún peor que yo, porque ella no entiende. Y yo se lo explico, yo se lo expliqué, pero todas las mañanas, desde que ha pasado, Mandela recorre la casa llorando, buscando a Gana, y viene junto de mí como diciendo, ¿dónde está? Y yo siempre le digo, no está, cariño, no está. Y yo al día siguiente volví a poner las cosas, por si ella, porque digo, encima de que le falta la otra gata, si le quito cosas que a ella le huelen, digo, tengo que pensar en ella también. Y por ejemplo, ese juguete ha pasado el tiempo, lo he lavado y lo tengo al lado del cojín de mi cama. Cosa que nunca pensé que me fuera a hacer bien y fuera a hacer semejante cosa, porque al principio no podía ni verlo. Pero ahora, cuando lo pongo ahí al lado del cojín, pues me da una alegría y me recuerda a la otra. Entonces digo, mira, también
hay que ir haciendo, yo creo, según va pasando el tiempo, lo que tú necesitas en cada momento. Y a mí ahora me hace mucho bien, lo veo ahí. Mandela no le gusta ese juguete, entonces digo, bueno, pues lo voy a poner ahí y queda bien. Digo, queda bien porque es un peluche más. Sí, yo siempre digo que el homenaje, el altar, el rinconcito que les dejemos, que intentemos siempre hacerlos desde el amor. O sea, de cosas que nos hagan felices, fotos que nos hagan muy felices. Hay personas que a lo mejor cogen y ponen la última foto, la foto que estaba muy malito y muy tal. Entonces, claro, cada vez que lo miran les lleva a ese momento. Y yo les digo, poner algo que os lleva a un momento muy feliz. Por ejemplo, ¿no? Eso pasa mucho con los juguetes. Es que si pongo el juguete, lo que recuerdo es a ella jugando, ¿no? Entonces, intentar que sea un homenaje que cuando lo miremos nos saque una sonrisa y nos lleve a esos momentos felices, ¿no? Con ellos. ¿Se puede introducir otro animal rápidamente? ¿Es mejor esperar? ¿Cuándo sé que lo hago desde el amor o lo hago desde la necesidad y el miedo? Es también una pregunta muy personal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, cada duelo es único y eso nos lleva a que puede haber personas que en, no sé, te digo, 2 meses estén listas para tener un nuevo animal y puede haber otra persona que tarde 2 años. ¿Cómo vamos a saber cuándo es el momento? Que además lo has dicho muy bien. Cuando esa elección venga desde el amor y no desde el miedo. Por ejemplo, voy a coger un nuevo animal porque estoy muy triste. Voy a coger un nuevo animal porque, no sé, quiero que me anime, porque no quiero vivir el duelo. Hay personas que, voy a decir entre comillas, usan al nuevo animal que llega para tapar el duelo. Es como una tirita, ¿no? O sea, yo me lo pongo encima y hay personas que tienen 200 tiritas una encima de otra. ¿Qué es lo que ocurre cuando no vivimos un duelo? Que ese duelo se queda ahí, aparcado, esperando el momento para presentarse. Es lo que te ha pasado a ti con el duelo de esta última gatita, que has vivido el de la gatita anterior que no habías vivido. Eso es lo que pasa siempre. Y a veces me he encontrado personas con 10 duelos y cuando fallece el animal tienen los 10 ahí esperando, porque es que no desaparecen por arte de magia. Entonces lo ideal es vivir el duelo. Y en el momento que tú te sientas preparado, tener un nuevo animal. Por ejemplo, si tú quieres tener un nuevo animal porque, no sé, sientes que le puedes dar un hogar a uno que lo necesite, sientes que tu vida es mejor con animales que sin ellos, sientes que estás preparada para amar otra vez incondicionalmente, como ellos, incondicionalmente sin condiciones. O sea, no te amo para que me quites el dolor, no estoy buscando a mi peludo en ti, que es algo que hace mucho daño. A veces me encuentro con personas que creen que no es que si yo meto un nuevo animal se me va a pasar el duelo. Y no es así, a veces ocurre todo lo contrario. En el peor de los casos, me he encontrado con personas que han tenido que devolver al nuevo animal porque les estaba haciendo más mal que bien. También siendo conscientes o consecuentes. ¿Es justo para el nuevo animal que llega que le pongamos ya ese peso sobre los hombros de no, me tienes que hacer feliz y me tienes que hacer pasar el duelo? Hace un año aproximadamente, por ejemplo, acompañé a una mujer que había perdido un perrito, el típico perrito faldero, pequeñito, bueno, que siempre estaba con ella. Bueno, la mujer lo estaba pasando fatal, estaba en pleno duelo, en plena depresión, estaba además medicada con antidepresivos, ansiolíticos, muy mal. Y no se le ocurrió otra cosa que adoptar un cachorro de mastín. Te puedes imaginar lo que fue eso. Sí. Un cachorro con una energía aquí arriba, con una mujer con una energía aquí abajo, en una casa donde el ambiente era de duelo. Como hablamos, ellos perciben las energías. El cachorro más nervioso se ponía, más quería sacar quizá a la mujer del duelo, ella estaba fatal, encima un cachorro de raza enorme con unas trastadas enormes como su raza, ¿no? De su tamaño las trastadas, y eso fue un show. Entonces, por eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes, ¿no? Y esta persona me decía, claro, es que mi perrita era tan buena y este, fíjate, y mi perrita no ladraba y este ladra un montón. Cuando hay muchas comparaciones, es un síntoma de que no estábamos listos aún para adoptar un nuevo animal. Eh, para mí, ¿es muy importante tener otro animal? Sí. Yo creo que en un momento dado, cada uno sin presión, cada uno cuando se sienta listo, los animales, desde mi punto de vista, nos hacen la vida más bonita. Y cuando yo hablo de, cuando hay gente, ¿no?, que se siente culpable incluso por tener un nuevo animal, yo les digo, tú imagínate que tú has tenido tu gatito, 15 años,
y tu gatito fallece, ¿no? Se va a ese otro sitio donde ellos están y mira a la tierra y dice, ostras, es que Ana no ha vuelto a tener un gato más en toda su vida. Pues sí que lo hice mal, pensará él, ostras, sí que lo hice mal, que ya no ha querido ni ver un gato en toda su vida. No, o sea, la forma de honrarles es precisamente amando a los de su especie. Yo me hice auxiliar de veterinaria, he estado un montón de años trabajando por animales, ahora trabajo en el duro animal y todo eso vino por una perrita pequeñita de pelo rizado que se llamaba Kira, que es la primera perra que yo tuve. Yo tenía 8 años cuando me la regalaron mi madre, ¿no? Pues yo amé tanto a esa perra que todo lo que he hecho en mi vida por los animales ha sido para devolverle a los de su especie un poquito de lo que ella me dio, ¿no? Por eso es tan importante entender que no tenemos que cerrar nuestro corazón, que la mejor forma de honrarlos es precisamente ayudando a más como ellos, pero no haciéndolo tampoco demasiado rápido o para tapar el duelo, ¿no? Sino dándonos nuestro tiempo cuando nosotras sintamos que estemos preparadas, que no vamos a sustituir a nadie y que no, lo hacemos con ese amor incondicional, entonces adoptar otra vez. Pues mira, lo que te ha pasado a ti con Kira me pasó a mí con Gana. Yo no sabía nada de gatos, fue mi primera gata, era bebé, tenía 2 meses y medio cuando, 2 meses cuando la conocí, 2 meses y medio cuando la traje para casa. Además, yo tengo alergia a los animales, pero bueno, después tuve 4 gatas porque con ese producto de Bayer que hay tan bueno, el Sí, Vetrider, el pues no, Trident, no sí. hubo problema, pero ella fue la que me enseñó todo el mundo gatuno, el dar después di en una colonia 2 años y el poder saber lo que es tener, lo que dices tú, saber lo que es tener un gato. Y yo cuando tuve las 4, yo decía, bueno, yo cuando falten, ninguno más, porque ya digo, porque claro, dices, para viajar, que aparte yo lo paso peor que ellas aún porque estoy pensando, ahora me tengo que ir y cómo quedarán y si piensan que las abandono y todas esas cosas que decimos, pero ahora ya me ha cambiado el chip y digo, fíjate, yo que me he movido en un mundo femenino de gatas y mi madre también ha tenido gatas, solo ha tenido un gato, digo, oye, pues saber lo que es un gato, macho, porque no he sabido. Digo, bueno, pues mira, a ver, bebé tengo claro, porque después las otras vinieron con 1 año y es diferente. Digo, ya a mi edad, un bebé yo creo que no. Pero un gato que lo necesite, que esté solo, que a lo mejor es adulto o que es abuelo. Y lo que dices tú en el libro, ayudar a ese animal a pasar, que nunca ha tenido un contacto con una familia, a pasar esos últimos años también. Y ya me lo estoy planteando. Digo, mira, a lo mejor no sé si es ahora o cuando falte gana, pero sí que poder hacerlo. Digo, ya me he cambiado el chip. Y mira, no has tenido un gato masculino. Digo, mira, sería bueno. Entonces ya estoy yo pensando, digo, es que llegar a casa y estar ahí tú sola, qué aburrimiento. Total. Y luego, qué bonito también dar una oportunidad, ¿no? Como Exacto. decimos siempre. Nosotros ahora hace 3 semanas que hemos ampliado la familia, ha llegado un nuevo peludo, se llama Thor, y un poco como lo que tú decías antes, es un perro que ha estado 7 años en una casa, con una familia, en un piso, y de repente con 7 años lo han dejado, lo han abandonado, porque tenían un bebé o venía un bebé o algo así, y mm, darle también la posibilidad a un animal de no pasar sus últimos años así, Exacto. porque como hemos hablado, ellos son amor incondicional, nos lo dan todo y no se merecen terminar así. Em, y luego, un poco como decíamos, a veces o nos sentimos mal, ay, es que estoy llorando por mi animal, qué vergüenza la gente. O sea, vergüenza tiene que ser eso, tener a un animal 7 años en tu casa y cuando es mayor y tal, coger y dejarlo y no mirar atrás. En Exacto. el caso de Thor, hasta donde yo sé, la familia ni ha preguntado si la han adoptado, si está, o sea, no han mirado atrás. Eso sí que es para que se te caiga la cara de vergüenza, con perdón, y Exacto. no el amar a un animal y el quererlo y el llorar cuando se va. A mí también, por eso creo que es tan necesario vivir de cara a la muerte, prepararnos. Estos libros, ¿no? Que mucha gente dice, ay, yo es que cuando se muera mi peludo lo leeré. No, lételos antes, Antes, yo primero. ahora se lo estoy pasando a mis amigas, digo, hay que Muy leerlos bien. antes, ahora me lo sé. Antes. Eso hice yo y ahora me lo sé.
¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahora que estoy preparada para esto, pero eso nos puede pasar a cualquiera, me siento preparada para abrir mi casa y abrir mi corazón a un perro senior como Thor. Bueno, Thor es un dogo alemán, como mi perro galo, y son perros que viven 8, 9 años. Tiene 7, o sea, es como un perro con 14, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Pero como estoy en paz con la muerte, estoy en paz con todo eso, no es el, como dice, ¿no? A veces la gente, ay, ¿cómo vas a adoptar uno mayor? Qué pena, luego se te muere. Pena no. Nosotros estamos viviendo cada día como si fuera el último. Lleva aquí 3 semanas y ya es como si llevara 3 años, porque ya estamos hechos, hemos hecho de todo con él y nos hemos ido a todos los lados juntos. O sea que lo importante son los momentos, ¿no? Que vivimos y no dejar que ese miedo a la muerte tampoco nos condicione. Es más, yo que me encantan los vikingos, tienes un perro vikingo. Sí, sí, sí. Voy Es a, voy a tratar dos cuestiones y ya terminamos, pero creo que son importantes. Lo que decías tú antes de las actividades, ¿qué actividades podemos realizar para ayudarnos después del fallecimiento de nuestro animal? Yo, por ejemplo, voy a decir las mías. A mí me ha ayudado mucho escribir. Tengo una libreta que estrené que me la hizo un chico con gatitos. Nunca la había estrenado y me puse a escribir. Y otra que me ha ayudado mucho es la gratitud. Yo soy cristiana y entonces agradecerle a, bueno, la gente, todo lo que oró por mí y por Gana también cuando estaba mal. Después el agradecer, el poder pagar, porque también es muy caro, ese es otro tema. Es caro morirse, es cara la enfermedad, el entrar en una clínica, ya sabes. El poder despedirme de ella también doy gracias. Y doy gracias porque en esta casa, cuando murió Gana, yo llevaba 2 meses. Entonces, la casa de donde vine es donde son los 13 años de recuerdos que en esta aún estábamos empezando. Entonces, hubiera sido mucho más duro aún estar allí. Hasta agradecimiento al taxista que me llevó, bueno, no encontramos a nadie en la calle, y me llevó porque le dije, mira, tengo que despedirme de mi gata. Yo no quiero que pases el límite de velocidad, pero sí te pido que vayas lo más recto que puedas. Yo iba llorando y el ser agradecida, hasta ser agradecida contigo por los libros, por esta entrevista, y a las amigas, a las veterinarias, todo lo que han estado y están conmigo. el agradecimiento es súper importante. Ya sabes que también en uno de mis libros lo nombro porque a mí me cambió la vida. Sinceramente, me cambió la vida. Eh, bueno, ¿yo qué te voy a decir de la escritura? Hay una frase que dice, la escritura cura. Y para a mí me ha curado la escritura. Yo escribí mi primer libro, Espérame en el arco iris, a las 3 semanas de haber fallecido Mini, que para mí era mi alma gemela, que era mi perrija. Y te puedo decir que lo escribí en 20, 25 días. 20, 25 días en los que yo solo lloraba y escribía. O sea, yo no me duchaba, no me lavaba el pelo, lloraba y escribía, porque estaba tan mal en ese momento que de verdad, para mí la escritura me salvó. El arte en general, he visto muchas personas que les ha ayudado. Para mí ha sido la escritura, porque yo dibujo, o sea, yo hago a las personas con palos y redondeles, para que te hagas una idea. No se me da nada Yo bien también. dibujar, pero me he encontrado gente que dibuja, o sea, que expresa el dolor. No, hay una frase que es el dolor, hay que sacarlo fuera, y una forma de sacarlo es dibujando, escribiendo, haciendo poesía. Bueno, me encontré hasta una chica que era bailarina y que le hizo un baile a su peludo. Baile con girasoles, me acuerdo que era precioso. Eh, Como hemos dicho, el hablar de ello, el buscar una persona, aunque sea una, con la que tú sientas que puedes desahogarte, buscar una comunidad que te entienda. Yo tengo en las redes sociales donde hay un montón de personas que están pasando por este duelo y a veces veo cómo se escriben, cómo se contestan. Ah, pues te voy a escribir por privado porque estoy pasando lo mismo que tú. Pues tal, una comunidad, un sitio donde tú te sientas seguro y no te sientas juzgado y puedas, como decíamos, quitarte esa máscara que a veces nos tenemos que poner porque no nos entienden y vivir tu dolor y ser tú mismo. Algo que a mí, por ejemplo, personalmente me ayuda mucho es la naturaleza. Yo cuando estoy en la naturaleza me siento tan pequeña que siento hasta que mis penas y mis dolores no son para tanto, aunque sean para tanto, ¿no? Para mí,
porque me siento como una hormiguita. Yo voy a la montaña y digo, si es que soy una hormiguita aquí en esta montaña, soy un granito de arena en el universo, no, no es para tanto. Y a mí, por ejemplo, la naturaleza me cura mucho y me recarga. Algo que también ayuda mucho a las personas, que yo se lo digo, es cuando sientas que tu vida no tiene sentido, dedica tu vida a los demás. A veces no nos damos cuenta que tú dices, bueno, estoy mal, ha fallecido mi peludo y ahora tengo mucho tiempo libre y estoy muy mal, voy a ir a una protectora a ayudar a los animales. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego la gente se sorprende, que son los animales los que te ayudan a ti. Tú vas allí pensando que vas a ayudar y son ellos los que te ayudan. Yo, por ejemplo, cuando perdí a mi segundo, bueno, a Oreo, que fue cuando perdí al bebé también, ¿no? Que era el nuevo perrijo, bueno, yo sabía que iba a estar una temporada sin tener animales, pero yo no podía vivir sin animales. Entonces empezamos a cuidar perritos que, pues de amigos, de familiares que se iban de vacaciones y no dejaban a sus peluditos pues un fin de semana, un tal. Yo me los quedaba por hacerle el favor, pero el favor me los estaban haciendo ellos a mí, porque yo me los llevaba a la playa, me los llevaba al campo, o sea, y a mí esos momentos, aunque no fueran míos, me daban la vida, ¿no? Entonces siempre el buscar algo en lo que podamos ayudar a los demás, porque indirectamente nos estamos ayudando también a nosotros. Y luego, por ejemplo, cuando ya no estás, para cada fase del duelo yo mando unos ejercicios, ¿no? Pero muchos, ya sabes, son de escribir. Por ejemplo, cuando sentimos mucha rabia, tenemos que intentar canalizarla, porque si no la rabia va a explotar y va a salpicar a todo el mundo. Y a veces, pues hacer deporte, hacer boxeo, pegarle a un saco de boxeo hasta quedarnos a gusto. Otras veces es lo contrario, meditar, hacer mindfulness, conectarnos con el aquí y el ahora. Cada persona, yo lo que les digo es probar todas estas cosas y quédate con las que sientas que te ayuden, porque a una persona le ayuda el boxeo y a otra le pone más nervioso, pero por lo menos pruébalas, darles la oportunidad, porque muchas veces las cosas que más ayudan son las que nos parecen más tontas, como por ejemplo escribir, ¿no? Pues escribe en esta libreta y la persona dice, ¡ay, qué tontería por escribir! ¿Qué va a pasar si mi peludo no va a volver? Pero luego cuando estás escribiendo te das cuenta que te desahogas, que te ayuda un montón, luego lees lo que has escrito y te quedas alucinada, porque a veces dices, ostras, esto lo he escrito yo. O Sí. sea, a veces las cosas más simples son las que más ayudan. Yo también tengo que dar mis gracias a la gata que está, a Mandela, porque es la gata ideal para pasar un duelo. Es tan cariñosa, tan achuchable, tan amorosa, está siempre encima de uno. Digo, mira, me ha quedado la que es ideal para hacer un duelo. Bueno, no quería terminar esta entrevista sin hablar de los grandes olvidados que son los veterinarios o los auxiliares veterinarios también. Toda persona que trabaja en una clínica, porque aparte de tener sus animales, conviven con la muerte a diario, quiero decir, con lo duro que es ver. Yo me acuerdo que hubo una época que me decían, es que parece que estoy más rodeada de muerte, parece que he estudiado para eutanasiar animales y no para darles vida. Y eso es duro. ¿Qué puede hacer un veterinario si le da, o si nos das algún consejo, aparte de todo lo que hemos visto, que hemos paseado por todo el duelo? ¿Qué podemos decir ahí? Pues mira, fíjate que yo en mi formación, en la formación ADA, ¿no? Donde enseño a otras personas a ser acompañantes en el duelo, tengo un montón de veterinarios y auxiliares y lo que a mí me parece más increíble, un montón de médicos y enfermeras, muchos de la UCI, de oncología. ¿Por qué? Porque no les forman en duelo, no les forman en duelo. Y de repente tú estudias veterinaria o estudias medicina, te enseñan todo, te forman y te ponen en una UCI o en un centro veterinario y tienes que estar trabajando con la muerte, con personas en duelo, dando malas noticias y no tienes ninguna herramientas para afrontar ese momento. No sabes nada de eso, ¿no? O sea, para mí, increíble. Yo cuando vi que empezaban a apuntarse médicos y enfermeras decía, ¿qué pasa? ¿Será por sus animales? Porque no, no. Y se apuntan porque no saben cómo dar malas noticias a las familias y no encuentran otra forma, ¿no? De formarse. Creo que para mí muy importante, además he trabajado con varias veterinarias en duelo por sus animales, la veterinaria es una de las profesiones con más alta tasa de suicidio. Sí. Es una de las profesiones donde las personas sienten más culpa. Culpa por no poder salvar a los animales, culpa porque a veces sienten que se han equivocado, muchas veces también los propietarios en esa búsqueda de, como decíamos, de enfocar la rabia o de buscar un culpable, a veces culpamos a los veterinarios, ¿no?
que pueden cometer un error humano como todos, o pueden haber hecho todo lo que podían, pero nuestro animal ha fallecido y nosotros, como no lo queremos aceptar, pues buscamos ese culpable, ¿no? Y cuando he trabajado con veterinarios, para mí ha sido primordial el que hagan las paces con la muerte, porque yo misma, como auxiliar de veterinaria, a mí lo que se me ha enseñado es que la muerte es el enemigo, la muerte es a lo que hay que vencer, y la realidad es que no. La muerte es un proceso más de la vida, como lo es nacer, como lo es crecer, ¿no? Entonces, hacer las paces con la muerte y decir, bueno, no es que quiera que venga y que se lleve a todos los animales que están aquí, pero cuando llegue el momento en el que es inevitable y en el que esto va a llegar, no lo voy a vivir como una derrota, lo voy a vivir como la posibilidad de acompañar a este animal en el último momento de su vida. Yo he trabajado con algunos centros veterinarios y he trabajado también con algunos santuarios de animales, donde tienen a muchos animales y algunos fallecen, ¿no? Y lo que he trabajado mucho ha sido el ver la muerte como algo sagrado, un momento sagrado del que tú puedes formar parte y además puedes ayudar. Porque mira, en un centro veterinario donde trabajé con los veterinarios, ellos me decían, mira Laura, nos tiramos a suertes cuando llega una eutanasia, porque nadie la quiere hacer. Claro. Entonces nos tiramos a suertes quien la quiere hacer, porque nadie quiere, porque es un momento incómodo, que nos duele y que no queremos vivir. Y yo les dije, pues es un momento sagrado, importante, y tenéis una posibilidad de oro. Tenéis la posibilidad de acompañar a ese animal de la mejor forma posible, que a lo mejor otro veterinario no lo va a hacer. Tenéis la posibilidad de ayudar a esa familia, de explicarles cómo va a ser todo, como decíamos, de preparar una despedida consciente, que a día de hoy no se hace en muchos sitios, ¿no? De que esas personas vayan a pasar un duelo mejor porque sois vosotros los que las habéis atendido y habéis hecho que ese momento sea mejor y las vais a ayudar incluso en su duelo posterior. ¿Cómo cambiaron la mentalidad? Que una de las veterinarias incluso se especializó en eutanasia para practicar siempre eutanasia. O sea, cómo cambió su forma de verlo, de decir, y no sabes cómo lo hacía, con aromaterapia, con música, o sea, creaba un ambiente, la gente le estaba tan agradecida y los peludos se iban tan en paz que ella misma se dio cuenta de decir, esto es, vamos, o sea, esto es un momento sagrado y yo me siento honrada de poder ser parte de este momento. Y pasó de tirarse a suertes quien hacía la eutanasia a especializarse en eso. Y al final todo pasa por entender que la muerte no es el enemigo, la muerte es un paso más natural y lo que tenemos que hacer es hacer que sea lo mejor posible, tanto para el animal como para la familia del animal, ¿no? ¿Cuánto tengo que tener cuidado? Ya es la última. ¿Cuánto tengo que tener cuidado de ver que el duelo, no quiero decir, tú dijiste, hay un, por ejemplo, el último, 3 meses, porque ya estabas más preparada, puede durar 6 meses, puede durar un año. ¿Cuándo tengo que darme cuenta de que no estoy haciendo un buen duelo y decir, aquí ya tengo que preocuparme o tengo que pedir ayuda porque esto no va? Más o menos, porque cada persona es un mundo. Pues mira, generalmente, si siempre estamos en la misma parte del duelo, el duelo hemos dicho que es un laberinto, es un camino, tú lo vas Sí. recorriendo. Si siempre estás en el mismo lugar, es que no estás andando. O sea, es que estás quieto en el mismo sitio. Por ejemplo, la culpa. Es que han pasado 3 meses y siento la misma culpa con la misma intensidad y de la misma cosa. Es que no estás avanzando, estás parado en ese pasadizo de la culpa y no estás andando. Por ejemplo, duelos generalmente se dicen que sobrepasan los 2 años. Y una vez más, un buen duelo no es olvidar. No es que yo en 2 años me he olvidado de mi peludo y ya no pienso en él. No, no. Pero es que en 2 años yo sigo sintiendo ese dolor tan grande que no me deja hacer mi vida normal, que, por ejemplo, no sé, lloro todos los días, no puedo ver sus fotos, no puedo... Eso me está indicando que no estoy haciendo el duelo, ¿no? Que se está quedando ahí encallado. Lo principal es entender si tu animal era algo muy especial para ti, y sientes que necesitas ayuda, no te esperes. O sea, pide ayuda cuanto antes, porque para muchas personas va a ser uno de los momentos más duros de su vida y no hay ninguna necesidad de pasarlo solo. Por lo menos a día de hoy. Yo cuando pasé el duelo no encontré ningún especialista en duelo animal en todo el mundo de habla hispana. Por eso yo fui la ayuda, ¿no? Que dije, bueno, pues yo voy a hacer que quien venga detrás tenga esa ayuda. Pero a día de hoy, que ya estoy formando a un montón de gente, hay acompañantes en el duelo animal. Entonces, buscar esa ayuda si sentimos que lo necesitamos.
¿qué es lo que pasa? Que a veces nos creemos que el tiempo lo cura todo. Y digo, bueno, yo tengo la culpa, yo estoy mal, pero lo dejo aquí y seguro que en 2 años estoy mejor. Imagínate que la persona que yo he acompañado, que más tiempo hacía que había fallecido su animal, han sido 10 años. 10 años después ha pedido ayuda, porque habían pasado 10 años y seguía sin poder ver sus fotos. Lo que tú estás haciendo ahora de ver sus fotos y vídeos. Y claro, llegó un punto en que esta persona dijo, ostras, yo quería un montón a mi animal y es que veo que no voy a poder volver a ver sus fotos nunca, nunca. Claro, el duelo no se había vivido, el duelo estaba ahí, esperando en algún momento salir, ¿no? Por eso es tan importante que no dejemos que las cosas se enquisten, porque si las cosas se enquistan, te van a quitar hasta lo bueno y lo bonito de esa relación. Personas que después de pasar su animal por su vida, en vez de ser mejores personas, que es lo que los animales nos hacen, ser mejores personas, se quedan amargadas y llenas de culpa, de resentimiento, de odio, y no hay por qué hacer eso. Y además que no es ningún homenaje, ¿no?, a nuestros animales, sino pedir ayuda si lo necesitamos, ir liberándonos de todo eso, de la culpa si la hay, del dolor, del shock. Hay alguien que nos puede ayudar a pasar por todas esas etapas para poder llegar el día, como digo en uno de mis libros, que puedes recordar a tu amigo no con lágrimas en los ojos, sino con una sonrisa en el corazón. Esa es la meta del duelo, ¿no? Poder recordarlos con una sonrisa. Exacto. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Antes de despedirnos, quiero leer unas frases que me encantaron de tu libro. He seleccionado 3. Una es de Buchianeri, que dice: el duelo es el precio que pagamos por el amor. La otra es de Alba Pallás: elaborar un duelo es transformar el dolor en amor. Y otra de García Márquez, que me encanta: no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Y yo he añadido una que viene en la Biblia, en Proverbios 12:10, que dice: los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. Entonces, quiero darte las gracias. Bueno, antes de que se me olvide, tengo una amiga que se llama Sandra Fernández, que ella fue la que me regaló tus libros, porque ella y su pareja les perdieron un perro. Y cuando supo que te iba a entrevistar, me dijo: dale las gracias a Laura porque nos ayudó muchísimo. Entonces, aquí públicamente te doy las gracias de parte de ellos. Te doy las gracias por tus libros. Te doy las gracias por esta entrevista, porque prepararla ha sido un paso más en mi duelo, porque el hacerla ahora mismo me está ayudando mucho, el hablar contigo en este momento que llevamos. Entonces, mi agradecimiento para siempre. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias a ti también. Primero, como siempre digo, ya sabes también todos mis libros, gracias por ver un alma tras un hocico. Gracias por darle voz al duelo animal, porque necesitamos que esas personas que lo están pasando vean que no están solas y que es normal y que es válido este dolor. Y te agradezco un montón desde aquí haberte conocido. Me pareces una persona maravillosa y encantada de verte y de hablar siempre que quieras. Y bueno, como siempre termino con una frase, hoy quiero terminar de una forma un poco diferente y quiero darle las gracias a Gana, mi maravillosa inspectora jefe, antes pandillera del Bronx, que me regaló 13 maravillosos años en su compañía y que fueron toda una aventura que no cambiaría nunca ni olvidaré jamás. Y como dijo Charles Dickens, qué mayor regalo que el amor de un gato. Y tu amor, Gana, fue eso, un regalo para mi vida. Así que gracias, y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Chao.